Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Si son fanáticos de las redes sociales, de las tendencias y por supuesto del mundo del espectáculo, entonces este vídeo es para ustedes. Hoy vamos a adentrarnos en un tema que está dando mucho de qué hablar, que ha generado un montón de debates en línea, y que honestamente ha puesto a muchos a opinar. Estamos hablando de Hande y Kerem, y el debate que los pone a todos a hablar. Sí, ese dúo dinámico que tanto seguimos, y que en esta ocasión ha desatado una conversación bastante intensa. Así que pónganse cómodos, porque vamos a desmenuzar todo lo que está sucediendo. Y antes de empezar, como siempre, si aún no lo han hecho, los invito a darle ese botón rojo de suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir trayéndoles el mejor contenido. Entonces, ¿de qué se trata este famoso debate? Pues bien, todo parece haber surgido a raíz de una serie de publicaciones, comentarios, e incluso rumores que han circulado en las últimas semanas sobre la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Ustedes saben, esta pareja que conquistó el corazón de miles de personas con su química en pantalla y que, fuera de los reflectores, ha sido objeto de constante escrutinio. Lo que comenzó como especulaciones, ahora se ha transformado en un debate público con fans divididos, con interpretaciones de sus gestos, de sus palabras e incluso de sus silencios. Y es precisamente esa división, esa multiplicidad de opiniones, lo que ha generado tanto revuelo. Por un lado, tenemos a los seguidores incondicionales que defienden a capa y espada cada uno de sus movimientos. Para ellos, Hande y Kerem son una pareja sólida, que maneja su vida privada con la dignidad que se merecen, y cualquier crítica es simplemente malintencionada. Argumentan que la presión mediática es inmensa, y que es normal que surjan rumores o interpretaciones erróneas cuando se está bajo los focos. Resaltan la forma en que se apoyan mutuamente, la complicidad que muestran en las ocasiones en que se les ve juntos, y consideran que su relación es un ejemplo de amor y respeto. Muchas de estas opiniones se basan en las últimas fotografías que han compartido, o en las escasas declaraciones que han hecho, donde se percibe esa conexión especial. Pero por otro lado, y aquí es donde entra la controversia, existen otros sectores que no ven las cosas de la misma manera. Algunas voces sugieren que la relación podría no ser tan idílica como aparenta, o que hay aspectos de su vida pública que no se están manejando con la transparencia que los fans esperan. Estos argumentos a menudo se nutren de la falta de ciertas publicaciones conjuntas que solían ser habituales, o de comentarios que, según algunos, han sido interpretados como fríos o distantes. Hay quienes especulan sobre posibles tensiones, o incluso sobre si la relación se mantiene por motivos más allá de lo personal, como puede ser el interés mediático o profesional. Y claro, en las redes sociales cualquier hilo de comentario puede convertirse en un campo de batalla de opiniones. Analicemos un poco más a fondo las causas de esta polarización. Una de las razones principales es, sin duda, la intensidad con la que el público sigue a esta pareja. Hande Erçel y Kerem Bürsin se han convertido en íconos no solo en Turquía, sino a nivel internacional, gracias a su exitosa serie Sen Kalkam. La conexión que desarrollaron en la ficción se trasladó de tal manera a la vida real que sus seguidores se sintieron parte de su historia. Y cuando esa historia parece tener altibajos, o cuando las señales son ambiguas, la reacción de la audiencia es proporcional a la inversión emocional que han hecho. Otro factor importante es la forma en que las celebridades manejan su presencia en redes sociales. En la era digital, las redes son una extensión de la vida pública. Cada me gusta, cada comentario, cada fotografía compartida, o incluso la ausencia de alguna de ellas, puede ser analizado y desmenuzado por millones de personas. Si bien muchos defienden la privacidad de Hande y Kerem, argumentando que tienen derecho a mantener su vida privada al margen del escrutinio público, otros sienten que al ser figuras tan influyentes, tienen una especie de compromiso con sus seguidores de ser más abiertos. Esta es una línea muy fina, y es ahí donde surge el debate. ¿Hasta dónde llega el derecho a la privacidad de una celebridad? ¿Cuándo la expectativa de los fans se convierte en una demanda? Consideremos también el papel de los medios de comunicación y de los portales de noticias de entretenimiento. A menudo son ellos quienes inician o avivan este tipo de debates, publicando noticias, entrevistas o especulaciones que, independientemente de su veracidad, generan un tráfico masivo de clics e interacciones. Los titulares sensacionalistas son pan de cada día, y en este caso, Hande y Kerem en la mira es un claro ejemplo de cómo se busca captar la atención.
La forma en que se presentan las noticias, a menudo seleccionando los fragmentos más controvertidos o las opiniones más extremas, contribuye a esa atmósfera de debate constante. Y hablemos de los fans. La base de seguidores de Hande y Kerem es una comunidad global. Existen grupos dedicados a seguir cada paso de la pareja, a analizar sus publicaciones, a traducir entrevistas y a defenderlos ante cualquier crítica. Esta comunidad, aunque en su mayoría busca el bienestar de la pareja, también puede dividirse cuando las interpretaciones difieren. Tenemos a los anker más acérrimos, que ven en ellos la pareja perfecta, y a aquellos que, aunque los aprecian, pueden tener una visión más crítica o realista de las dinámicas de la fama y las relaciones. La línea entre el apoyo genuino y la obsesión puede ser muy delgada, y es importante recordarlo. Es interesante observar cómo diferentes situaciones desencadenan estas discusiones. Por ejemplo, si uno de ellos viaja solo, o si no comentan una publicación del otro de inmediato, ya se abren foros de debate. ¿Significa esto que hay problemas? ¿O simplemente están viviendo sus vidas de forma independiente? La falta de una confirmación explícita sobre ciertos aspectos de su relación les da pie a un sinfín de interpretaciones. Y es aquí donde radica la esencia del debate, en la incertidumbre, en las preguntas sin respuesta, y en la libertad que cada uno se toma para llenar esos vacíos con sus propias conclusiones. ¿Qué podríamos aprender de todo esto? Quizás, una lección importante es la naturaleza de la fama en la era digital. Las celebridades, al exponerse al público, generan una conexión emocional que puede ser muy poderosa, pero también puede ser efímera y volátil. Sus vidas se convierten, en cierto modo, en un espectáculo público, donde los espectadores sienten que tienen derecho a opinar y a criticar. Es un recordatorio de que, si bien es natural sentir curiosidad por las vidas de quienes admiramos, también es fundamental respetar su espacio y su derecho a vivir sus vidas sin la constante presión del escrutinio público. Además, este debate pone de manifiesto cómo las redes sociales pueden amplificar tanto las emociones positivas como las negativas. La admiración se convierte en un apoyo fervoroso, y la duda o la crítica se transforma en un ataque despiadado. Es un reflejo de la polarización que vivimos en muchos aspectos de nuestra sociedad. La facilidad con la que se comparten opiniones, a menudo sin filtros ni reflexión, puede generar un ambiente tóxico. Por último, y volviendo a Hande y Kerem, es importante recordar que al final del día, ellos son personas con sus propias vidas, sus propias decisiones y sus propios sentimientos. La intensidad del debate que generan es un testimonio de su popularidad y del cariño que les tienen muchos de sus seguidores. Pero también es una llamada de atención sobre cómo tratamos a las figuras públicas, y sobre la línea invisible que separa la admiración del acoso. En resumen, el debate que rodea a Hande y Kerem es un fenómeno complejo, alimentado por la intensidad de su fama, la dinámica de las redes sociales, y la constante búsqueda de respuestas por parte de sus seguidores. Hemos visto cómo interpretaciones de sus acciones, tanto dentro como fuera de línea, han llevado a posturas divididas, con fans que los defienden incondicionalmente y otros que cuestionan algunos aspectos de su relación. Hemos analizado cómo la privacidad de las celebridades se entrelaza con las expectativas del público, y cómo los medios de comunicación juegan un papel crucial en avivar estas discusiones. En última instancia, es un debate que nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la fama, el poder de las redes sociales, y la importancia del respeto hacia la vida privada de las personas, sin importar cuán públicas sean. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy sobre Hande y Kerem y el debate que los pone a todos a hablar. Espero que les haya resultado interesante y que les haya dado algunas ideas para reflexionar. Les agradecemos enormemente por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su tiempo es muy valioso para nosotros, y nos encanta que lo pasen con nosotros. Ahora, queremos escuchar su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre este debate? ¿Se ponen del lado de quienes defienden a Hande y Kerem, o creen que hay algo de verdad en las críticas? ¿Cómo creen que las celebridades deberían manejar su vida privada en las redes sociales? Déjenos sus comentarios aquí abajo, estamos muy ansiosos por leer sus reflexiones. Queremos que este sea un espacio de diálogo y respeto. Y si les gustó este vídeo, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que puedan estar interesados en este tema. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita. Ayúdennos a seguir creciendo. Nos vemos en el próximo vídeo.
o con más contenido que los mantendrá intrigados y entretenidos. Hasta la próxima.